Silvana, cuando vos quieras compartir, ya estás habilitada. Ah, bueno. Virginia dice que está, no sé si ya entró Virginia. Ahí te digo. No, no la veo. No, no entró todavía. Ah, sí, está abajo. Sí está Virginia. Vir, ¿estás por ahí? Hola, sí, mi computadora murió, así que me conecté por el celu, perdón. Acá estoy. Hola, ¿se escucha? Hola, ¿cómo andás? Ah, bien, bien. Hola, Hola. Hola, Cristina. Qué rico un mate. Sí, me hice un mate. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, Hola, sí, ¿cómo va? Hola, hola, Hugo. ¿Cómo andan? Hola, Gra.
Hola, Vir. ¿Cómo andas, Andrés, Emilio? ¿Todo bien? Todo bien, bien. Todo bien. Bueno, a los que veo son los que nombré. Ansioso esperando que empiece el teórico. Exactamente. Bueno, ya va a Bueno, no empezar. sé, Cuando quieran avísenme, pueden empezar, ¿eh? cuando ustedes me digan. Ahora, Ah, ¿ya puedo? ¿Sí? Sí, ¿cuántos? Somos bastantes ya, ¿no? Mi comisión está toda. Muy bien. Bueno, Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Silvana Clasen. Junto con Virginia Romano vamos a hablarles acerca de la articulación temporomandibular. Esta articulación forma parte de lo que es el sistema estomatognático, un sistema complejo, si lo hay, formado por muchos componentes, que están esos componentes íntimamente relacionados entre sí y preparados para realizar muchas funciones, distintas funciones. ¿Por qué decimos que es un sistema complejo, el sistema estomatognático? Bueno, de acuerdo a... De acuerdo a lo que es para la física, podemos decir que un objeto complejo, un sistema complejo es un objeto complejo cuyas partes o componentes están ligadas entre sí, estructural y funcionalmente. Una característica de todo sistema es que posee propiedades de las que carecen sus componentes. Esas propiedades se llaman emergentes. Por ejemplo, las células están compuestas por proteínas. Esas proteínas por sí solas no hacen nada, pero interactuando entre sí le dan vida a la célula. Otro ejemplo puede ser lo que son las neuronas. Las neuronas no tienen propiedades cognitivas, pero al interrelacionarse entre sí, le van a dar la capacidad de emerger a la mente, ¿no es cierto? Bueno, para el sistema estomatognático, el conjunto de elementos que lo conforman, llámese huesos, músculos, dientes, articulaciones, todos esos elementos que conforman el sistema estomatognático, al interrelacionarse entre sí, ¿qué nos va a permitir? Emerger lo que son sus actividades, sus funciones, la masticación, la fonación, la deglución, respiración. Es decir, que nosotros consideramos a este sistema un sistema complejo porque necesitamos de todos estos elementos para poder realizar las distintas funciones que tiene el sistema. A su vez, este sistema, como todo sistema biológico, es un sistema abierto. ¿Qué significa que sea un sistema abierto? Que intercambia información y energía con el entorno, ¿sí? Es decir, que el sistema estomatognático interactúa con otras regiones, ¿sí?, que influyen sobre él, y a su vez el sistema estomatognático va a influir en otras regiones de una manera retroactiva. Por ejemplo, la posición de la mandíbula está gobernada por los músculos masticatorios, ¿sí? Esta posición no es exclusivamente de los músculos masticatorios, sino que está influenciada por otros músculos de cabeza, cuello, y a su vez los músculos de cabeza y cuello van a estar influenciados por la posición de la mandíbula. A su vez,
podemos decir que tenemos que tener bien en claro que este sistema estomatognático forma parte de todo otro sistema que es el individuo, y que a su vez ese individuo forma parte de una sociedad. Es decir, que de esta articulación temporomandibular forma parte de todo un sistema, del sistema estomatognático, que es un sistema complejo y abierto. Es decir, que entre todos realizan las funciones y a su vez es abierto porque tiene la capacidad de influenciar a otros sistemas y ser influenciados por él. ¿De acuerdo? Ahora vamos a seguir con lo que son, lo que es la anatomía real de la articulación temporomandibular. Bir, ¿andas por ahí? Estoy acá, estoy. Bueno, Bueno. te lo paso. Sí. Pásame las voz si no, si querés. Sí, sí. ¿Querés? ¿Lo ves? Sí, ahí lo veo. Bueno, la articulación temporomandibular, como estamos viendo acá, es una diartrosis bicondilia con un menisco interpuesto, lo que le ofrece libre movimiento. Esquínguimo arterial, el disco con el temporal forman una articulación superior y con el cóndilo forman una articulación inferior. Y esto relaciona la base del cráneo con la mandíbula. Para poder comprender un poco mejor esto, vamos a repasar la anatomía de toda la articulación, empezando por la que es la estructura ósea. Bueno, dentro de los componentes anatómicos tenemos la superficie temporal, la superficie mandibular, el disco articular, la cápsula articular, los ligamentos, el músculo temporal, macetero, el trigoideo medial y lateral, y los músculos suprayoideos. Vamos a empezar por las superficies óseas. Bueno, como vemos, en la superficie temporal está formada por 3 huesos que confluyen: la escama del temporal, el peñasco y el hueso timpánico. Todos ellos confluyen en la cisura del asa, que nos va a dividir a lo que es el hueso escamoso en la porción petroescamosa y la porción petrotimpánica. A su vez, esta cisura nos divide lo que es el oído de la articulación. Esto es importante porque antes se creía que había una conexión con algunos problemas auditivos por su estrecha relación anatómica. Bien, esta cisura además nos divide la porción articular en lo que es la eminencia articular y la cavidad glenoidea. Y si me pasaba una diapo. Bueno, acá vamos a ver que la cavidad glenoidea va a actuar como receptáculo, alojando al disco articular con sus tejidos y los ligamentos retrodiscales. Su zona más profunda es muy delgada, no posee tejido fibroso y es lo que separa la articulación de la fosa craneal media. Esta zona que es muy sensible, por lo que hay que tener mucho cuidado y tienen que estar fortalecidos todos los músculos y todo lo que protege la articulación para que un golpe no haga que el cóndilo, por ejemplo, ingrese a la fosa media. Está revestida por tejido sinovial y actúa como receptáculo facilitando tanto los movimientos como el intercambio metabólico. Y luego, si vamos más hacia la porción anterior, vamos a encontrar la eminencia articular, la cual va a estar recubierta por un cartílago secundario que se va a ir formando a lo largo de toda la vida del individuo, porque al aparecer las piezas dentarias temporarias, cambia todo lo que es la dinámica de los movimientos mandibulares. Entonces, las eminencias comienzan a tomar las formas necesarias para recibir todas las cargas funcionales de cada persona, mediante la producción de tejido fibroso y un proceso de osificación por proliferación cartilaginosa. Y esta estructura también está revestida por tejido sinovial para poder lubricar y mantener humectada toda esta zona para que puedan producirse correctamente todos los movimientos mandibulares. Pasamos a lo que es la superficie mandibular, o sea, el componente mandibular de la articulación. Es el cóndilo del temporal, el cual
va a ir también sufriendo cambios a lo largo de su formación y de toda la vida, que le van a ir permitiendo modificarse según las características funcionales, las presiones y las fuerzas que va recibiendo. Va a ir aumentando en sentido lateral para absorber presiones y va a mantener su convexidad, siempre y cuando no haya alguna patología o algo que lo modifique, en sentido anteroposterior para conferirle gran capacidad de movimiento a lo largo de la articulación. Su histología también nos da una idea de por qué está preparado para recibir cargas, porque está compuesto en su porción anterior por un tejido fibroso denso, lo que le permite adaptarse a las fuerzas que recibe. En su porción más anterior también encontramos este tejido fibroso. Y pasamos después a lo que es la cápsula, que es el tercer componente de esta articulación y que va a unir todas las estructuras. Va a ser como una cortina que va desde la superficie del temporal de la articulación hacia el cuello del cóndilo. Y internamente vamos a encontrar dos articulaciones separadas por el disco. Una supradiscal que une al disco con el hueso temporal y una infradiscal que une al disco con el cóndilo. Y en ellas vamos a encontrar movimientos diferentes. Esta cápsula en toda su membrana está revestida por tejido sinovial. Sus células, que son los sinoviocitos, secretan tejido sinovial, que es quien lubrica la cápsula y permite el intercambio metabólico de todas estas superficies para su nutrición. Y esto es fundamental para que todos los movimientos se den sin generarse fricciones, sin roce, y se protejan los componentes. La cápsula está inervada de una forma compleja. ¿Por qué? Porque se dan muchos movimientos y muchos mecanismos dentro de la misma, que por lo que vamos a tener receptores propioceptivos tanto para lo que es masticación, deglución, fonación y todo lo que interviene en nuestra articulación. Y también tenemos el disco. El disco va a estar interpuesto entre ambas estructuras óseas por dentro de la cápsula y va a dividirnos, como dijimos antes, la articulación en dos. Una porción superior o disco condilar donde se dan los movimientos de rotación y una porción disco temporal donde se da la traslación. Este disco va a estar formado por tejido fibroso a partir de sus células cartilaginosas que lo adaptan a las fuerzas que recibe. No va a estar suelto entre las estructuras óseas, sino que está sujeto al cóndilo, con quien produce todos sus movimientos, por medio de fibras colágenas rígidas. Tenemos un ligamento interno y un ligamento externo. Y a su vez también está sujeto al temporal por delante por dos brazos y por detrás por dos haces que forman la zona retrodiscal. El ligamento retrodiscal superior que va hacia la cesura del láser y el ligamento retrodiscal inferior que va a la región posterior del cuello del cóndilo. Toda esta zona retrodiscal es muy importante porque contiene tejido celular laxo muy vascularizado y inervado que va a ser quien regule todo el metabolismo articular. Y es muy doloroso, por eso en ciertas patologías se siente un dolor muy fuerte en la articulación que proviene de esta zona. El disco tiene una forma particular que le permite adaptarse a las estructuras óseas con las que convive para tener todos los movimientos. Tiene forma como de gorro de jockey o como de glóbulo rojo también, podríamos decir, donde en su porción más anterior y porción más posterior está engrosado para estabilizar junto con los ligamentos todos los movimientos, y en la porción media es más delgado para poder insertarse correctamente entre la eminencia articular y el cóndilo. Bueno, toda esta estructura no está sola, sino que va a tener ligamentos, que son fundamentales porque son los encargados de guiar y delimitar los movimientos. Vamos a tener ligamentos extrínsecos, que son aquellos que están por fuera de la cápsula, pero en íntima relación, y ligamentos intrínsecos, que son los que mencionamos antes, que están por dentro. El que está por fuera de la cápsula es el ligamento temporomandibular.
Y dentro de la cápsula, como dijimos antes, tenemos el interno y el externo, que unen al disco a la cara interna del cóndilo, y los anteriores y posteriores que lo unen al temporal y al cóndilo. Y por último tenemos los accesorios, que son el estilo mandibular y el estenomandibular, que van a estar limitando lateralidades extremas o protrusiones extremas. En cuanto a la inervación, tenemos el nervio mandibular, por sus ramas auriculotemporal, macetedina, temporal profunda, y la inervación simpática, que va a provenir del ganglio cervical superior a través del plexo carotídeo. Y ahora vamos a ver un poco de lo que es la musculatura, para después poder entender bien las funciones y los movimientos de la articulación. Bien, tenemos los músculos tiroideos. Estos son muy importantes y tenemos dos, el lateral y el medio. El lateral, sus fibras van a ir desde el ala externa de la apófisis pterigoides hacia el cuello del cóndilo, en una dirección que va hacia atrás y hacia afuera. Y tiene dos haces, uno superior y uno inferior. El inferior va a ir desde lo que es la cara externa de la apófisis pterigoides hasta el cuello del cóndilo, y cuando se activa, lo que hace es desplazar, digamos, traccionar del cóndilo hacia adelante, colaborando en apertura y en avance mandibular. Y el A superior es quien nace por encima del A inferior, en la superficie infratemporal del esfenoides, y va hacia el cóndilo mandibular, insertándose en la cápsula, en el cuello del cóndilo. Y lo que hace es regular el movimiento posterior del mismo. Este músculo tiene una alta resistencia a la fatiga, ya que interviene en muchos de los movimientos mandibulares. Estos haces pueden funcionar en sinergismo o por separado, generando distintos movimientos, y también pueden funcionar digamos, en compañía de su lateral, digamos, de su hermano el tiroideo medial, que nace de la fosa tiroidea y va hacia atrás, abajo y afuera. Y se entrelaza con el macetero a través de una cincha aponeurótica. Este forma parte del grupo de 7. Y es el único de los músculos masticadores que no vamos a poder palpar, salvo en su inserción en el ángulo mandibular. Bien. Bueno, el músculo temporal es el que tiene la mayor área de inserción dentro de los músculos masticatorios. Se inserta en toda la fosa temporal en forma de abanico y va hacia la apófisis coronoides y el borde anterior de la rama mandibular, pasando por dentro del arco cigomático y por delante de la cápsula. Tiene 3 direcciones de fibras diferentes, con distintas disposiciones. Esto va a ser muy importante a la hora de palpar, tenerlo en cuenta. Las anteriores, que son verticales, las medias, que van en diferentes grados de inclinación, y las posteriores, que son bien horizontales. Funcionando juntas digamos, accionándose, van a generar los distintos movimientos. A su vez, al temporal lo podemos ver en su plano frontal. El músculo temporal tiene una aponeurosis en medio, el cual divide a las fibras que se inclinan de un lado y el otro, las cuales se van a activar junto con los demás músculos, dándole un alto control de movimiento al temporal. Como dicen en el cuadrito, es el músculo que tiene una gran capacidad de ubicar muy precisamente a la mandíbula durante todo lo que son los movimientos de masticación. No tanto el esfuerzo no es tanto en la apertura, sino en el cierre, donde es muy compleja la trituración de alimentos, el engranaje dentario. Entonces este músculo, al tener tantas disposiciones de fibras, puede generar movimientos muy, muy precisos. Bueno, por último tenemos a los maceteros y a los músculos suprayoideos. El macetero es el que ven en la imagen y tiene 2 bases, 2 grupos de fibras musculares, una superficial y uno profundo. El superficial va a ir oblicuo desde el arco cigomático hacia el ángulo mandibular, y el profundo va vertical desde la región más posterior del arco cigomático a la cara externa de la rama ascendente mandibular. Este músculo también se activa por compartimento según los requerimientos funcionales. Y es un músculo con mucha fuerza que también va a ser muy útil a la hora de producir las funciones mandibulares. Y por último tenemos al grupo de los suprayoideos, que se insertan en el ioides y son los que van a unirse a través de,
que van a dirigirse hacia la estructura craneal y mandibular, interactuando en la apertura bucal. Pero nos vamos a centrar más bien en el digástrico, si bien a este grupo lo conforman los miloioideos, estiloioideos y genioioideos. Como dice allí, participan activamente de lo que es deglución, fonación, equilibrio postural de la cabeza y demás movimientos. Pero el digástrico es el que participa activamente en el proceso de apertura, y tenemos un vientre posterior y un vientre anterior que van a estar unidos y también van a accionar de formas individuales durante los distintos movimientos. Bueno, esto es un breve repaso de lo que es la anatomía para poder entender un poco la función que siguen consigo. Ahora sí, ahora continúo yo dándoles un poco acerca de cómo va a realizar cómo van a realizar estas articulaciones los distintos movimientos. A modo didáctico vamos a dividir los movimientos en simétricos, movimientos simétricos. El cuerpo mandibular se desplaza por la línea media y ambas articulaciones generan los mismos movimientos al mismo tiempo. En cuanto a los simétricos, el cuerpo mandibular se desvía hacia un lado o hacia el otro y ambas articulaciones trabajan de distintas maneras. Dentro de los simétricos vamos a encontrar 4 movimientos que van a realizar, que es el de apertura, cierre, la protrusiva, que es el adelantamiento de la mandíbula, y la retrusiva, que es cuando la mandíbula va hacia atrás. Y después los asimétricos, las lateralidades, izquierda y derecha. Un momentito. No sé por qué a veces no pasa. Bueno, vamos a comenzar con el movimiento de apertura. El movimiento de apertura vamos a pensarlo a partir de una máxima interacción, es decir, que los dientes están en contacto. Por ende, en ese momento, los músculos masticatorios, los músculos elevadores, están totalmente contracturados para ese cierre. Bueno, partiendo de esa base, vamos a comenzar a analizar la apertura. Que lo primero que pasa, al separarse los dientes, bueno, se separan los dientes, los músculos elevadores se comienzan a relajar. Y empiezan a actuar los músculos de apertura, que van a ser, ¿cuáles? Los pterigoideos, el haz inferior del pterigoideo lateral, que como decía recién Virginia, es el músculo que va desde la apófisis efenoide hasta el cuello del cóndilo. Ese es un músculo fundamental junto con el movimiento de entre anterior del digástrico, que va a llevar la mandíbula hacia atrás. Me gustaría saber, acá, el digástrico y el vientre anterior del digástrico y el haz inferior del pterigoideo lateral. Mientras tanto, ¿sí? Eso ocurre a nivel muscular. En la articulación, esa presión que sostenía la articulación, debido a que el cóndilo tenía el disco aprisionado, ¿sí? Esa zona también se relaja, baja la presión y entonces el disco se prepara para comenzar el movimiento de traslación del cóndilo sobre la pared anterior de
la cavidad glenoidea. Ese disco se va a fijar al cóndilo a través de los ligamentos, ¿sí?, laterales que tiene. Así es como comienza el movimiento. Este primer movimiento va a ser más de rotación que de traslación. El disco va a estar correctamente ubicado entre el cóndilo y la pared de la cavidad, sostenido por ligamentos. El ligamento retrodiscal, que lo tracciona hacia atrás, el ligamento lo va sosteniendo como una cincha, porque el cóndilo va hacia adelante, pero el ligamento no puede ir hacia adelante también, el disco. ¿Por qué? Porque llegaría antes que el cóndilo. Entonces, esto acá es una interacción que hace el cóndilo y el disco. Mientras que el cóndilo avanza, el disco va retrocediendo un poco. Esto es hasta que llega a los 20 milímetros, cuando allí el ligamento temporomandibular se tensa y comienza a trasladarse la mandíbula, ¿sí? Comienza el movimiento de apertura hasta llegar a la fase final, donde vamos a encontrar que en esta fase el cóndilo está en la parte más superior de la eminencia articular con el disco correctamente interpuesto. Correctamente, aquí, por ejemplo, ¿sí? Acá vamos a ver el disco correctamente interpuesto. Los músculos de apertura llegan a su contracción máxima. El ligamento retrodiscal posterior, que es el que tiene las tres más, ¿no?, va a tirar el disco hacia atrás, contrarrestando el ligamento cóndilo-discal anterior, que lo tira hacia adelante. No sé qué le pasa a esta computadora, no me permite. Sí, cuando no te pase con las teclas, andate hasta el mouse a la parte inferior izquierda de la pantalla y ahí te van a aparecer los comandos y cliquealo ahí y ya está. Te van a aparecer los Sí. Ahora entendí. Bien. Entonces, aquí estamos. El ligamento retrodiscal, entonces posterior, tira hacia atrás, contrarrestando el ligamento cóndilo-discal anterior, que lo tira hacia adelante. La cápsula llega aquí a su máxima extensión. Y otra cosa que va pasando, todo el tejido retrodiscal se llena de sangre, como ven acá en esta imagen. Bueno, una vez que llegó a apertura máxima, para producir el cierre, vamos a comenzar desde esta posición. El cóndilo se va a dirigir hacia atrás. Este cóndilo, mientras se dirige hacia atrás, el ligamento retrodiscal que une al disco con el temporal, se tensa, ¿sí?, para llevar al disco para atrás, para ayudar en este momento, tensa el ligamento para acompañar el movimiento del cóndilo. Cuando llega a la fase intermedia, la superior del pterigoideo lateral controla el desplazamiento posterior del cóndilo. ¿Qué quiere decir esto? Que este haz superior se va a tensar, ¿para qué? Para que el disco no corra o no se desplace más rápido que el cóndilo y que llegue antes. Es decir, tiene que
tenemos que pensar que cuando termina el movimiento, la fase final, el disco siempre está más adelantado que el cóndilo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante tener en cuenta que estos músculos, el A superior del pterigoideo, en su inserción en la cápsula, ¿no? Lo sostiene al disco para que el cóndilo se pueda desplazar libremente, comprimiendo también toda la zona retrodiscal, como ven en esta imagen, y para que ese plexo comience a liberar esa sangre que tiene, que se había llenado en el momento de la apertura. Una vez que llega la fase final, el cóndilo, los dientes van a entrar en contacto y en ese momento el ligamento periodontal, los propioceptores que están en el ligamento periodontal son los que van a empezar a regir los movimientos. Hasta ahora todos los movimientos se regieron por los propioceptores que están en la cápsula y son los que manejan el movimiento, tanto de apertura como cierre. El pterigoideo superior tracciona el disco hacia adelante, sigue tensándolo para que llegue correctamente a la fase final, al final del cierre, ¿no? Por fuera, el ligamento temporomandibular frena el desplazamiento. En este accionar, los músculos elevadores son los que están más contracturados o más contraídos para poder cerrar la mandíbula, y los músculos, el gástrico y el pterigoideo, el as inferior, se relajan. Andrés, no sé si me va a dar porque se me está... No sé qué le pasa a la computadora porque yo no veo casi la imagen mía. Lo que se ve que está como parpadeando. No sé, es mi computadora porque ya la llevé a arreglar y se ve que no, ahora empezó a hacer de vuelta. ¿Es una notebook? ¿Eh? ¿Es una notebook? Sí. Trata de mover la pantalla en otra posición. Total, no importa la cámara, a ver si ahí lo ves. Cosa que a lo mejor no sea el display de la... No lo veo. No, me refiero porque por las dudas que se corte del todo, van a tener que compartirlo vos en todo caso, y vos me lo pasás. Sí, mientras... Por ahora va perfecto porque lo vemos. Bueno, bárbaro. Lo que vos no ves nada. Yo veo muy poco, pero bueno... Si yo lo comparto y vos no lo ves, tampoco tiene sentido. No, por eso, pero no sé si es porque yo... sí, tampoco. Bueno, no importa, sigamos así. Cualquier cosa te vamos avisando. Claro, bueno, bárbaro. Bueno, sigo. El próximo movimiento que vamos a hacer, que también era un movimiento simétrico, es el de protrusiva. El movimiento, este movimiento es un movimiento de avance, avanza la mandíbula, ¿sí? Para que avance la mandíbula, ustedes ven, ¿no? Sí, se ve bien, sí. Porque yo ya casi no veo nada. Sí, se ve. Bueno, el movimiento de protrusiva es un movimiento... sí. Anda una pantalla para atrás. Retrusiva. Estás en retrusiva, anda una para atrás. No ves nada. No, yo... Ahí está, perfecto. Ahí está. ¿Ahí está? Sí. Bueno, en protrusiva estoy ahora. Sí. Si salís y volvés a entrar, Silvana, ¿no? No, es la compu. No, es la compu. No, Ah. es la computadora. Bueno, es el protrusiva. Es un movimiento de avance, ¿sí? La mandíbula avanza. Para que la mandíbula avance, es muy importante tener que todos los músculos
están activados, digamos que tienen una leve contracción, pero están todos contraídos. Por ende, va a haber mucho desgaste de energía, es un movimiento muy complejo, ¿sí? Este movimiento se va a generar por ¿qué músculos? Es el músculo pterigoideo el que genera el movimiento. Pero para poder llevar la mandíbula hacia adelante, los ligamentos, el vientre anterior del digástrico junto con el haz posterior del temporal tienen que estar totalmente relajados. Son los únicos músculos relajados dentro de los masticatorios. Entonces se va a generar el movimiento de avance mandibular. ¿Qué pasa dentro de la articulación? Bueno, va a pasar que está más comprimido la situación que hay entre el cóndilo, el disco y la superficie del temporal, entre la cavidad glenoidea. No está tan liberada como en el movimiento de apertura. En este movimiento, esta situación perfecta que tiene que tener el disco, el cóndilo y la cavidad glenoidea está un poco más comprimida, ¿sí? Bueno, creo que nada más. Pero este es un movimiento que nos lleva a gastar mucha más energía al organismo, al sistema. Bueno, el próximo pasó. Sí, pasó. Estás en Sí, retrusiva. Bueno, retrusión. La retrusión es un movimiento hacia atrás. Este movimiento de llevar la mandíbula hacia atrás. Es un movimiento que se da muchísimas veces, a pesar de que uno no se da cuenta, el movimiento de la función de deglución, en el movimiento de deglución, la mandíbula hace una pequeña retrusión. Es decir, que constantemente estamos haciendo este pequeño movimiento. Para hacer este movimiento, los músculos que actúan son los pterigoideos y el digástrico, el vientre anterior del digástrico, junto con el haz posterior del temporal. Y los pterigoideos tienen que estar totalmente relajados. Y también hay mucho componente, la mayoría de los músculos, el resto de los músculos están tienen que actuar, ¿no? Tienen que tener una cierta condición. Dentro de la articulación, el cóndilo se instruye en la cavidad glenoidea, ¿sí? Y es frenado por el ligamento temporomandibular. Este ligamento es un ligamento que es muy importante debido a que por su posición y por su fuerza es el que ante un accidente o un traumatismo va a quebrar el cuello del cóndilo, para que ese cóndilo no se intruya en la fosa media. Y bueno, puede llevar hasta la muerte esta situación. Así que este músculo, este ligamento, es un ligamento muy fuerte y es el que sostiene al cóndilo para que no siga su camino hacia más atrás, ¿no? Para sostenerlo. Mientras tanto, el disco es traccionado hacia adelante por los ligamentos y el haz superior del pterigoideo lateral. Bueno, y ahora me quedaría lo que son las lateralidades. ¿Ahí pasó? Sí, ahí pasó. Bueno, las lateralidades, el cuerpo mandibular, como dijimos anteriormente, el cuerpo mandibular
no va a moverse por fuera de la línea media, es decir, a los lados de la línea media, hacia la derecha o a la izquierda. Es lo que llamamos lateralidades, ¿no? Derecha e izquierda, que estuvimos viendo anteriormente. Estas lateralidades, los cóndilos trabajan de distinta manera. Tenemos el cóndilo que se desplaza y un cóndilo que pivotea. El cóndilo que se desplaza hacia abajo, hacia adentro y hacia abajo, gracias a la acción de los pterigoideos, tanto medial como lateral, de ese lado. ¿Sí? Si estamos haciendo una lateralidad derecha, el que se va a desplazar es el cóndilo izquierdo, y son los pterigoideos de ese lado, los izquierdos, los que van, tanto el medial como el lateral, los que van a hacer que la mandíbula se desplace hacia el lado contrario. Mientras tanto, el otro cóndilo, el cóndilo que pivotea, para poder hacer eso, hay una situación, la primero que ocurre es que el tendón del temporal, que se ancla, que se fija en la apófisis coronoide, me va a fijar la mandíbula para que se pueda hacer este movimiento. Y el movimiento se realiza por el equilibrio de los músculos del vientre del haz posterior del temporal, junto con los pterigoideos laterales, ¿sí? Entonces, esto hace, y junto al ligamento, los ligamentos laterales y el ligamento temporomandibular. Es decir, que vamos a depender, para que pueda pivotear, los músculos que van a actuar son el pterigoideo, el haz posterior del temporal y todos sus ligamentos. Si hay un equilibrio, el cóndilo pivotea nada más. Ahora bien, hay veces que ese cóndilo se traslada hacia afuera o hacia atrás. Y eso va a depender de los ligamentos, de la laxitud que tienen los ligamentos. Si los ligamentos laterales son muy laxos, el cóndilo se va a trasladar hacia el lateral. Y si el ligamento temporomandibular es el laxo, el cóndilo se traslada hacia atrás. Esto es importante porque en el momento de la palpación hay veces que se puede lograr ver, muchas veces. Entonces es importante que nosotros sepamos cuáles son los músculos que actúan, ¿sí?, para poder ir desmenuzando después ante alguna afección. Eso nos permite llegar a hacer diagnósticos con simplemente la clínica, palpando, observando y analizando distintas situaciones. Bueno, lamentablemente no veo nada, no sé, esto... Pasa otra que es la de gracias, Gracias. la última. Gracias, Andrés. Ya. Bueno, lo más importante que creo que, o por lo menos para mí, lo más importante es que siempre pensemos que la articulación forma parte de un sistema estomatognático que no tiene un límite preciso, porque ¿a dónde vamos a ponerle un límite? No sé cuál, no le podría decir cuáles son los bordes del sistema estomatognático, pero sí tenemos que tener en claro que forma parte de ese sistema, que es un sistema complejo, ¿sí?, que entre todos esos componentes están preparados para realizar
la cantidad de funciones que tiene el sistema y que a su vez es abierto, es decir, que está influenciado por el entorno. Esto nos va a permitir poder, a través de la clínica, llegar a buenos diagnósticos y después tratamientos. Bueno, lo siento, en el alma, no veo nada, no sé, pero hasta acá llega mi comentario. ¿Alguien quiere comentar algo? Tu comentario y tu imaginación. Ay, sí, mi imaginación. Nunca me imaginé que me iba a pasar esto. Pero bueno, no sé, si alguien quiere preguntar algo. ¿No? Bueno, hablen, por favor, alguien. Salió todo bárbaro, Sil. Sí, Silvana, se vio bien. Bueno, espero que hayan entendido. No vi nada. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La próxima saldrá mejor. No sé cómo voy a apagar la computadora. La clase de apnea estuvo muy buena. Gracias. Qué bronca. Bueno, no importa. No sé. ¿Alguna pregunta? No, profe, se entendió todo. Se entendió, bueno. Déjenla tranquila la profe, se entendió. Bueno, gracias. Gracias por escucharme.